Hola, ¿qué tal? Soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otro episodio de las crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Vamos al año 1975, cuando el gran teclista inglés Rick Wakeman publicó su tercer álbum solista y el tercero en fila bajo un concepto ligado con la cultura británica. Acompáñenme. En marzo de 1975 fue publicado el ambicioso tercer álbum solista de Rick Wakeman. Era el segundo después de su retiro de la agrupación Yes, y el tercero en el cual echaba mano a leyendas, imaginería, cuentos e historia de la cultura británica. Este disco en particular fue titulado con ese largo y pomposo nombre de Los mitos y leyendas del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Obedecía a esa inquietud que siempre ha tenido Rick Wakeman, pero sobre todo en esa etapa cuando Wakeman surcaba el primer lustro de sus 20 años. Vale decir que cuando este disco fue grabado, Wakeman apenas llegaba a los 25 años. Entre los meses finales de 1974 y comenzando el año 75, repito, fue publicado en marzo de aquel año, que en el momento de esta crónica son ya 50 años, y reflejaba muy bien esa forma, ese espíritu grandioso, épico, en el cual estaba inmerso Rick Wakeman durante ese tiempo, y que fue apoyado justamente hasta este disco por el sello discográfico, que otorgó un gran presupuesto para Rick Wakeman y así poder plasmar esas ideas grandilocuentes y fenomenales, sin duda alguna, que tenía Wakeman. Ya a partir del siguiente disco que hemos revisado aquí también en otro episodio, No Earthly Connection, esa inversión del sello comenzó a decaer debido a que era demasiado costoso, no solamente el realizar estas grabaciones con grandes orquestas, diseños también bastante complejos y muy detallados, sino además las puestas en escena. Hay que recordar que en el año previo, 1974, Wakeman publicó quizás su disco central, que fue Viaje al Centro de la Tierra, que fue grabado en directo con orquesta y coros y una banda de rock. Y ese montaje y todo lo que conllevó la puesta en escena, que no fue solo una, sino diversas, dejaron a Wakeman tan exhausto que para el momento de emprender la grabación de su tercer disco, Wakeman su salud había sufrido una merma importante, tanto así que la falta de descanso provocó que se cayera y se fracturara varios huesos, y no solamente eso, sino que sufrió varios infartos leves, pero infartos al fin,
que llevaron a los médicos a recomendarle reposo, lo cual irrespetó totalmente para emprender lo que sería la grabación de este fenomenal trabajo con esta portada que reflejaba aquellas leyendas del rey Arturo que decían que el que despegara la espada del yunque sería el rey de Inglaterra. Este trabajo está repleto de artes grandiosos como estos, que por supuesto reflejan esa parte de la cultura británica en la cual los reyes y las dinastías luchaban no solamente internamente, sino también contra otros países de la Europa continental. Este disco tiene además un booklet, un folleto interno maravilloso con todas las letras, ilustraciones, y la historia en fin, de cada tema. Guinevere, Lady of the Lake, que son los nombres de los temas que componen este disco. Sir Lancelot and the Black Knight, el Caballero Negro, Merlín el Mago. Leyendas que han ido a parar, por supuesto, al cine de varias maneras. Sir Galahad y la última batalla. Y al final están todos los créditos. Créditos que merece la pena nombrar, porque Wakeman había formado una banda de altos quilates con dos vocalistas que iban turnándose las historias, es decir, uno, Ashley Hall, y el otro, Gary Pickford Hopkins, iban cantando las historias, turnándose, y a veces, o en muchas veces, asumiendo el rol de ciertos personajes. Luego, Jeffrey Crampton se encargó de las guitarras. Roger Newell fue el bajista, Barney James el baterista y John Hobson se encargó de las percusiones. Pero además de la banda, muy importante, el disco contó con el English Chamber Choir bajo la dirección de Guy Prothero y la narración de Terry Taplin. Ese elemento, ese recurso de la narración lo había utilizado Wakeman en Viaje al Centro de la Tierra con fabulosos resultados. Además, los arreglos orquestales hechos por el reconocido Bill Malone, quien fue muy importante en esa época. Hay que mencionar, por supuesto, que todo este trabajo maravilloso en el arte, que incluso viéndolo hoy, 50 años después, podría fácilmente ser un libro de ilustraciones para niños y preadolescentes, para así aprender de una manera más didáctica esas historias de el rey Arturo, King Arthur. Y esa dirección de arte fue de Fabio Nicoli y Paul May, con diseño de este último y fotografías de Bob Elsdale. Maravilloso realmente todo lo que aquí se muestra con las ilustraciones de Bob Foulk y Dave Bowyer. Pero, ¿qué pasaba en el año 1975 para que
Rick Wakeman pudiera todavía captar la atención de un público seguidor del rock sinfónico y progresivo, cuando en aquel año las cosas habían comenzado a dar muestras de que iban a cambiar de manera radical. Bueno, Wakeman pudo hasta el año 76 plasmar de manera muy fidedigna todas sus ideas grandiosas que se quedaron para la historia en esos 4 discos, antes de que la industria discográfica obligara a replantearse la forma de abordar cada nuevo disco. En fin, en el año 77 la explosión punk cambiaría todo en Inglaterra, y el interés de las nuevas generaciones también se enfocaría hacia otras cosas. Y no es que las generaciones que ya eran seguidoras del rock progresivo y sinfónico les interesara mucho esa explosión punk. De hecho, buena parte de esa generación que era adolescente y preadolescente, que quedó impresionada por estos discos, buena parte de ella tardó mucho en abandonar, o no en abandonar, en buscar y escuchar otras cosas que ocurrían en música, y muchos de ellos quedaron prendados para siempre en esa etapa riquísima y fundamental en la historia del rock, y muy en específico cuando se crearon los paradigmas del rock sinfónico y progresivo. Sin embargo, los sellos discográficos no pensaban igual y comenzaron a reducir presupuestos a los artistas y agrupaciones de esos géneros, y muchos de esos grupos intentaron montarse en el vagón de los tiempos, cambiaron, algunos se convirtieron en caricaturas, otros se disolvieron, otros pudieron de alguna manera reinventarse. Los ejemplos están ahí, hemos hablado en varios episodios de ello, pero Rick Wakeman, digamos, vivió luego una etapa poco exitosa en el plano comercial y en cuanto a atención mediática y críticas de los medios. Y no fue sino ya bien avanzado el siglo XXI cuando pudo recuperar esos conceptos, regrabar algunos de esos discos, presentarlos de nuevo en directo, pero en todo caso esos discos permanecen como piedras angulares del rock sinfónico y de las obras conceptuales, que es muy importante decirlo y reconocerlo. Este disco que tenemos aquí atrás es la edición original con el sello en relieve. Esta es una edición ya posterior que adquirí a €1 y que evidentemente la compré simplemente porque estaba en buenas condiciones para el precio en el que lo conseguí. Bastante bien conservado, es decir, fue una ganga. Cuando yo descubrí a Rick Wakeman, ya conocía al grupo Yes, siendo yo un preadolescente, y evidentemente su magia con los teclados, con los sintetizadores, me llevó a pensar en aquel momento que Wakeman era el mejor teclista del mundo, y probablemente su formación clásica y su apertura mental y sus ganas, su ambición de crear grandes obras pueda reforzar esa teoría en un momento en que había otros teclistas geniales como Keith Emerson, por ejemplo, por nombrar solo uno. Y
cuando escuché Viaje al Centro de la Tierra, ya lo he comentado, ese disco me cambió la forma de pensar en cuanto a las obras conceptuales, que ya había unas cuantas. Pero luego llegó este disco, que es un disco más rockero, si se quiere, y Rick Wakeman, sin duda alguna, pasó a ocupar un lugar fundamental en la vida de muchos jóvenes. Y muchos que se dedicaron o que comenzaban a dedicarse a tocar teclados en grupos de rock progresivo y sinfónico en países iberoamericanos, es decir, España y Latinoamérica, tuvieron a Wakeman como su gran inspiración. 1975, marzo, aquel trabajo llamado Los mitos y leyendas de el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Gracias por estar ahí como siempre, por suscribirse, por compartir, por comentar, por ver y por esperar siempre un nuevo episodio de estas crónicas presentadas por revistaladosis.com. Yo soy Juan Carlos Ballesta.